Grotowski solía decir que hay tres tipos de espectáculos. Hay tres espectáculos. Okay. Uno es lo que construyen los actores internamente y entre ellos, que es como el secreto, el subtexto de los actores. El segundo es el espectáculo del director, que sabe el proceso de los actores, por más que algunas cosas íntimas no las llegas a saber y no importa. Si son orgánicas y concretas está muy bien. Pero que tú como espectador privilegiado profesional construyes de alguna manera la obra en base a lo que quieres que los espectadores puedan recibir. Entonces eres como un filtro. Y es tu propio espectáculo. El tercero es el que viven los espectadores, pero cada espectador. Entonces el trabajo del director es generar un tipo de trabajo para que cada espectador, como decía Grotowski, trabaje y se genere su propio espectáculo y su propia experiencia durante la función. Hola, estamos una vez más en otro capítulo de Nerdopolitan. Hoy tenemos el gusto de haber invitado a Gianluca Barbadori, director italiano, que ha dirigido en un montón de países, ya nos contará en cuántos, cuáles y por qué. Y estuvo aquí en Colombia, o está aquí en Colombia, para el proyecto de La Errante, una madre coraje, y hoy aquí en Nerdopolitan con nosotros. Bienvenido, Gianluca. Gracias por la invitación, es un placer. Gianluca, para empezar, cuéntanos en qué momento de tu vida, cuando eras pequeño, pensaste que querías ser alguien, o si pensaste que ya querías viajar por el mundo de las artes escénicas. Mira, ninguna de las dos. Yo vengo de una familia, mi papá trabajaba en una empresa, por lo tanto viajaba. Disculpa, ¿de dónde eres tú? ¿De qué ciudad? Italiano, de Ancona. Okay. ¿Dónde queda Ancona? En la costa este, en el mar Adriático, a la altura de Croacia, digamos. Y entonces por los viajes de mi papá y de la familia, estuve viajando en diferentes países y tuve la suerte de tener ese tipo de experiencia desde que nací prácticamente. Yo fui concebido en África, en Somalia. ¿Diplomático tu vida? No, trabajaba en una empresa, okay. En una empresa multinacional. Y bueno, esa fue la gran suerte. Pero en ningún momento de mi vida pensé en hacer teatro. Yo era un gran lector, me apasionaban los cómics, me apasionaban los libros de aventuras, pero nunca, imagínate que cuando terminé el secundario empecé a estudiar economía. Okay. ¿Y por qué? Porque teníamos un proyecto ahí con mi papá, él quería generar como una pequeña empresa de consulencia, cuando él iba a terminar de trabajar y yo formado en economía, el hecho de que entre los dos hablamos entre 6 y 7 idiomas, entonces era como algo que a él le apasionaba como idea, pero lo bueno es que cuando yo empecé casualmente a hacer teatro, pero realmente casualidad, y fue un encuentro muy difícil para mí, un encuentro muy raro, no me sentía cómodo, me sentía muy como tímido, fuera de lugar. En el lugar equivocado. Sí, entonces era algo, y después algo empezó a pasar, y decidí intentarlo y mi papá, digamos que dejó ese proyecto sin más y me dijo, lo importante es que en la vida hagas lo que te guste, es mejor un plomero que lo hace por elección que un abogado que lo hace por plata. Esa es la frase que él me dijo, yo tenía 18, 19. Entonces lo intenté, él me apoyó los primeros 2 años, después ya me independicé. ¿En qué país estabas? En Italia en ese momento. Estudiando economía. Estudiando economía. ¿Cuántos semestres alcanzaste a estudiar de economía? Hice como 1 año, 2 semestres, empecé el tercero, ya chao. ¿Y para dónde te fuiste cuando dijiste chao? Y me fui a Firenze, a Florencia, a estudiar letras, música y espectáculo, porque el acuerdo con mi papá era que dice, ok, si quieres intenta hacer teatro, empieza a formarte, pero yo te banco solo si sigues estudiando en la universidad. El momento que tú decidas dejar de estudiar, estás solo. Y así fue. A los 21 años, yo dejé de estudiar, dejé la universidad, porque ya trabajaba, ya estaba en lo mío. ¿Qué estabas trabajando? Estaba trabajando con un grupo de teatro de Pontedera. Pontedera es la ciudad que hospedaba, porque acaba de cerrar el World Center de Jerzy Grotowski y Thomas Richards. Pero antes de que lleguemos a ese tema, sí. ¿Cuál fue el encuentro? ¿Por qué llegaste a ese grupo? Antes de que me hables Yo empecé la formación en Firenze, estaba estudiando en la universidad, y empecé a trabajar con Orazio Costa. Orazio Costa fue uno de los grandes maestros de la Academia de Arte Dramático de Roma,
la academia donde se formaron Vittorio Gassman y un montón de otros, Ugo Tognazzi, un montón de otros, qué sé yo, Mariangela Melato, los grandes, Iva Zanicchi no, otros, del teatro, del cine italiano de los años 60, 70, 80. Y él en esa época estaba jubilado, Horacio Costa, y yo entré en su academia y empecé a trabajar desde el cuerpo. Entonces la palabra surgía del trabajo físico y no surgía de la psicología. Y ahí empecé, ¿qué es esto? Yo pensaba que el teatro era más una cuestión de interpretación, de actor, de caballos de yeso, de árboles de madera, teatro de tradición, ¿no? Teatro de palabra. Y me encuentro con una cosa totalmente diferente. En ese grupo de estudiantes había 2 chicos que estaban en Pontedera y era la única agrupación de jóvenes de ahí. Y entonces un día nos llama el director artístico del Teatro de Pontedera, que es el Centro para la Experimentación y la Investigación Teatral, uno de los lugares centrales a nivel internacional. Nosotros yo no sabía nada. Y entonces el director Roberto Bacci nos dice: ustedes son la única realidad juvenil de Pontedera. Si nos dan plena disponibilidad por al menos 2 años, nosotros hacemos una formación gratuita. Y nosotros dijimos que sí. ¿Cuántos años tenías tú? Tenía en esa época 20. Y el trabajo empezaba a las 9 de la mañana limpiando el piso de la sala. Y después empezando a hacer entrenamiento físico, vocal, de improvisación, de trabajo y de formación. Y terminamos todos los días entre 5 y 8 de la noche. Todos los días. ¿En Pontedera? En Pontedera. ¿En el Work Center? No, ese era el teatro gestionado por el Centro por la Investigación Teatral. Y ellos eran los que hospedaban al Work Center de Grotowski. Entonces, en paralelo, empezamos a cruzarnos con Grotowski, y venía Eugenio Barba, venía Basilia, venían Ingmar Lind, el sueco. ¿Conociste a Eugenio Barba, a Grotowski? Sí, los conocíamos, venían a ver las obras, las funciones se presentaban ahí. El Teatro de Pontedera también organizaba un festival muy importante, antes en Sant'Arcangelo de Romagna y después en Volterra, que es una ciudad etrusca en la provincia de Pisa, cerca de Pontedera. Y tuve la oportunidad de ver una cantidad de artistas increíbles, italianos, internacionales. Y la formación fue también mucho de ver y de volver a ver las obras. O sea, yo iba a ver obras 2, 3, 4 veces hasta que la temporada la veía por completo, hacía parte de la formación, por elección y por pasión, obviamente. Pero entonces tu formación era paralela a la de Grotowski y Thomas Richardson. Era paralela, en principio era paralela. Eran métodos diferentes. Digamos que los actores que nos formaban nosotros como grupo joven en formación habían trabajado con Richard Chislak, con Grotowski, se habían cruzado con Peter Brook, con Barba obviamente y con muchos otros. Entonces nos transmitían elementos metodológicos que seguían una misma línea. Y te hablo de elementos metodológicos, no de métodos, ya por ahí te voy a explicar por qué. Exacto. Y entonces fue muy curioso porque el encuentro con Grotowski fue un día que nosotros como grupo joven éramos como 7, trabajando todos los días, y un día entra un señor de barba blanca, anteojitos y con el poncho, y la actriz que nos estaba dirigiendo ese proceso, se llamaba Luisa Pacello, una de mis grandes maestras, nos dice: bueno, hoy va a asistir al ensayo este señor Jerzy, y no sabía quién era. Okay. Realmente no sabíamos. Entonces él se queda a mirar el ensayo, el entrenamiento físico. Pero nadie sabía quién era Jerzy Grotowski. De nosotros no. Ni idea. De nosotros no. Y tú venías de la economía. Pues sí, aparte que no, claro. Entonces él se quedó como 3 horas ahí con nosotros. Cuando terminamos de presentarle el trabajo, Luisa nos dice: me voy a quedar a charlar un poco con él, por hoy terminamos. Terminamos en 3 horas solo, ¿qué pasó? Y entonces, al otro día, cuando dijimos: ¿quién era ese señor de ayer? Porque venían varios a ver el trabajo, pero no conocíamos a ese señor. No lo había presentado, los demás lo presentaban, ese señor. Entonces nos dijo: cuando terminamos el trabajo de hoy, los voy a llevar a la biblioteca del teatro y les voy a dar unos libros de ese señor. Y así fue. Y empezamos a ver ensayos, escritos, cosas, intervenciones, conferencias. Y Luisa dijo: llévense a casa lo que quieren, porque el teatro editaba libros que hablaban de Grotowski, pero de otros también, ¿no? Y entonces nos fuimos para la casa y empezamos a entender quién era ese señor. Y a los pocas semanas, 2 o 3 meses, nos invitaron a ver el trabajo del Work Center, que en esa época era un trabajo muy, muy, muy cerrado. Era para pocos y no estaba para nada abierto, ni a otros grupos. Porque Grotowski, eso lo descubrí muchos años después,
Cuando abre World Center en el 86, yo llego ahí en el 89. Le habían dado 2 años de vida por problemas de salud. Y Grotowski vivió 13 años más. Entonces, en el 89 él estaba como haciendo una especie de carrera contra el tiempo para intentar dejar un legado a ese grupo de actores que trabajaban con él. Y tenía 2 grupos, los upstairs, lo que estaba en el piso de arriba del espacio, que trabajaban con una haitiana que llamaba Mood, y trabajaban cantos de la santería y cantos antiguos africanos vibratorios, trabajo físico y cantos. Y los downstairs, liderados por Thomas Richards y Mario Biagini, un italiano, trabajaban tanto cantos como también un trabajo de recuperación de memorias físicas personales y propias en una investigación que se basaba sobre la recuperación de algo muy personal y que tenía que ver con recuperar ecos, como decía Grotowski, de las generaciones que te precedieron. Era un trabajo antropológico muy sutil, muy particular, porque hay un ensayo muy famoso de Grotowski que dice: yo soy hijo de alguien, donde él dice que cada vez que uno canta o se expresa, no es solamente uno, sino que son todos los antepasados que están expresándose a través de él. Y esto él lo utilizaba como investigación, que para muchos después se volvió un camino hacia las artes performativas. Grotowski utilizaba el teatro y los elementos teatrales como instrumento para una investigación antropológica y humana. Entonces era algo muy específico. Cuando empezó como a aclararse el recorrido, empezó a invitar grupos también, que se confrontaban con algunos días de trabajo, mostrando el trabajo y confrontando metodologías, bueno, elementos metodológicos. Y digo elementos porque no hay un método. Porque Grotowski siempre decía, él decía 2 cosas. La primera decía: yo no soy grotowskiano. Eso ya dice mucho. Sí, bien. Y la segunda es que él no tenía un método, sino que trabajaba herramientas y nos decía: tienen que aprender a robar lo que estamos trabajando, transformar, hacer lo propio y buscar su propio camino. Y eso es lo que yo hice después, o intenté hacer por lo menos. Antropología teatral de Eugenio Barba, que es una vaina así gruesísima. ¿Te lo leíste? Sí, me lo leí, pero también es otro camino más específico. Digamos, Barba siempre se mantuvo conectado con las artes escénicas y la performance y la creación de espectáculos. Grotowski ya había salido de eso. Él lo utilizaba como instrumento. Entonces había muchos puntos en común, pero obviamente el objetivo de Barba era generar experiencias a través de puestas en escena y espectáculos con su grupo. Mientras que para Grotowski era una experiencia para los que la hacían, que definitivamente a partir de un cierto momento empezaban a entrar en contacto con un público externo, pero desde una dimensión experiencial. Entonces, Gianluca, ¿tú crees que el método de Grotowski, porque ya me dijiste que no hay método, pero si pudiéramos decir el principio exacto, es despojarse de todo lo que puedas y solo quedarte con lo que te transmite, sin maquillaje, sin vestuario, sin escenografía? Es un poco... Sí, digamos que el centro de su trabajo siempre fue el actor, ¿no? La actriz y el actor, obviamente, el ser humano. Entonces decía que el teatro existía, pero si tú lo piensas también desde un punto de vista a lo largo de la historia, el teatro existe cuando hay una persona y otros que le escuchan, ¿no? Por ejemplo, la tradición de los griots de África, los contadores, ¿no? La primera forma de teatro fue el hecho de contar historias, los contadores de historias, cuentistas. Entonces él a partir de ahí dijo: bueno, vamos a concentrar toda la energía de la investigación sobre el potencial humano, energético y expresivo de cada persona que compone un grupo de trabajo. Entonces, eso fue todo el camino que él hizo a lo largo de toda su investigación y toda su vida, tanto durante la creación de espectáculos como después. En ese sentido, Barba es parecido, ¿no? El Odeon Theater es parecido, pero Peter Brook también lo hacía. Entonces, yo siento que vengo un poco de esa línea, que es la línea que empieza desde los actores y las actrices, y a partir de ahí se pueden empezar a utilizar elementos escénicos que pueden ser luces, el tipo de vestuario o algunos objetos de escena más que escenografías, solo si son necesarios, solo si son una consecuencia
de lo que se está investigando y que se pueden volver un valor agregado al trabajo actoral. Pero solamente si tienen un sentido, una coherencia con eso. Si no, o sea, empezar desde una escenografía no. No es el principio. Digamos, no es, por lo menos, por lo que concierne a mi manera de trabajar. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí entonces? Yo en Pontedera estuve desde el 88, 89 hasta el 94, como 5 o 6 años fijo. Seguí como yendo hasta el 96. Y con Grotowski en el World Center hice una selección. Ese año en el 92 hicieron una selección entre África e Italia, 2000 personas. Y le escogieron 5. Yo estaba entre los 5 afortunados. Pero como tenían solo 3 lugares. Ay, ¿por qué entonces 5? ¿Por qué tan malos? 5 porque, porque habían escogido, sí, porque evidentemente sentían que podíamos funcionar para esa investigación. Y yo después me quedé afuera. Me quedé como un mes más. ¿Te dio duro? Me dio muy duro. ¿Pensaste en retirarte? No, retirarme no, pero me dio muy duro y pedí un encuentro con Grotowski. Okay. Y de hecho Roberto Bacci, el director del Centro de Pontedera, me convocó, pues se dio cuenta que yo estaba como tocado. Y me dice, tienes que pensar que es un trabajo muy, muy, muy específico y que tienes que utilizar lo que aprendiste de ese trabajo intensivo y específico de ahí, hacerlo tuyo y seguir con tu camino, porque eso no quiere decir que no tengas las características para seguir esto, al contrario. Y de hecho, cuando hice esa cena con Grotowski, él y yo, que fue uno de los grandes regalos de mi vida, 20 de octubre del 92, yo siempre digo que yo no recuerdo lo que comí yo, pero recuerdo lo que comió él. ¿Qué comía? Él estuvo comiendo mozzarella y prosciutto crudo, jamón crudo, y tomándose una botella de Chianti Rocca delle Macchie, que era el vino que le encantaba. Okay. Entonces, en esa cena, digamos que me regaló 2 libros, me aconsejó 2 libros, me hizo verde, explicándome exactamente cuáles eran mis limitaciones y mis características. Y al mismo tiempo me invitó a seguir porque decía que eso era lo mío, que el teatro era lo mío. O sea, fue muy, muy importante para mí tener confirmaciones más allá de consejos y sobre todo de alguien que obviamente por el cual tienes una estima y que tiene un ojo y una capacidad muy especial de darse cuenta, que me mostró cuáles eran mis puntos débiles, mis limitaciones, mis características. Y de hecho, perdóname si sigue, por favor, porque sentí el respiro de la pregunta de ese día. No te preocupes. Grotowski siempre decía que él trabajaba con el principio del escultor. Dice que hay dos maneras de trabajar en teatro, en cine, etc., que es el del pintor y el del escultor. El pintor es el que tiene una tela blanca y que agrega cosas. Entonces que va como creando y sumando hasta generar una obra visible. El escultor trabaja al revés. Desde un pedazo de madera o de mármol o de lo que sea, hace un trabajo para intentar descubrir con mucha atención y con mucha paciencia qué es lo que hay adentro de ese bloque, qué es lo que se puede descubrir, que dónde puede haber poesía, esencia, y entonces eso fue lo que yo aprendí, lo que vine aprendiendo, y a partir de ese encuentro empezaron a caer muchas fichas. Yo empecé a dirigir. Pero ahí, ¿sabías que eras director? No. Ahí querías actuar. Yo trabajaba como actor, sí, pero sentía que mi investigación tenía sentido si involucraba a otras personas también. Y empecé a sentir que el trabajo sobre mí mismo, de alguna manera, era, entre comillas, limitado a mí mismo. Y que podía aprender mucho más trabajando con otros también para mi trabajo de actor. Y empecé a trabajar con no actores. ¿Seguías en Italia en ese momento? En Italia en ese momento, sí, en principio. Y después empecé a tener experiencia de teatro social, a trabajar con adolescentes, situaciones de marginalidad, grupos de no videntes, de autísticos, de ancianos, grupos, sí, de obreros, con grupos de mujeres, de adolescentes en situación de indigencia, de marginalidad. Un viaje social y humano amplio. Poderoso, sí, aprendí, y siempre digo que yo aprendí a percibir elementos importantes para dirigir los actores y las actrices gracias al trabajo que hice con actores y que sigo haciendo, sigo alimentando. Sigue siendo un regalo y un aprendizaje trabajar con actores y no actrices. ¿Y tú tienes algún grupo en este momento permanente?
En este momento hay un grupo de actores colombo-italianos aquí en Bogotá. Colaboro con el Hormiguero Teatro, que hace un poco base en la Academia de Artes Guerrero. En particular, los otros dos referentes son Andrés Caballero y Luisa Guerrero. Y después colaboro en diferentes proyectos, con diferentes artistas. Tengo algunos grupos con los cuales estoy intentando generar una continuidad, en particular Como un grupo satélites. en Angola, en África. Hay un grupo de En jóvenes... Angola que se habla portugués. Un grupo de jóvenes actores en Egipto, con los cuales voy a volver a trabajar este año. Y obviamente a lo largo del tiempo y de los años tienes referentes. Tengo grupos de actores de referencia en Serbia, por ejemplo, algunos en Canadá. Ahora estoy empezando algunos proyectos en España. ¿En qué momento lograste esa internacionalidad, si se puede decir, de ir a tantos lugares ya, pues ya una vez como hombre de las tablas? Porque claro, cuando eras joven era por el trabajo de tu viejo, pero ahora, Claro. pero ahora eras tú. ¿Cómo llegaste Claro. a tantos lugares? Cuéntame, por favor, o cuéntanos a todos los nerds, ¿cómo has llegado a tantos lugares? Yo siempre tuve la pasión de seguir viajando, ¿no? O sea, el tipo de vida que te regala el tema de viajar, pero no viajar solo como turista, sino quedarte un tiempo o volver, vivir la cotidianidad porque estás en conexión con actrices, actores o con personas que viven en el lugar, hasta estudiantes, ¿no? Entonces, y me encontré en un momento que yo hablaba 5 idiomas y ya había viajado y trabajado bastante por América Latina y estaba en ese momento la curiosidad de conocer también otras maneras de expresarse, otros idiomas. Una de las claves fue, en 2010 me invitan Paolo Magelli, que es un director Pablo que dirigió Mayeli. muchas veces acá en el Muchas Iberoamericano. veces. Nos conocimos justamente acá en Bogotá, en el Iberoamericano, y a él lo hicieron director artístico del Teatro Metastasio de Prato, en Toscana. Y entonces surge la idea de hacer un trabajo con la comunidad china de Prato. Prato es la segunda ciudad de Europa por porcentaje de chinos que viven en esa ciudad. ¿Cuál es la primera? Solo para que sepamos. Creo que es una ciudad de Alemania. Okay. No me acuerdo ahora el nombre. Okay. Te lo digo porque la mafia china está instalada en esa ciudad de Alemania y en Prato. Okay. Y en Roma. Pero bueno, eso son cosas de las cuales uno se entera después con el tiempo. En ese momento me dice, queremos hacer una Alma Buena de Sichuan, de Brecht, en chino, con chinos e italianos que hablan chino, pero no necesariamente con actores, pero con gente de la comunidad. ¿Te animas? ¿Y tú hablas chino? No, pero dice, ¿te animas? Claro que sí. O sea, yo feliz de la vida de trabajar con la comunidad, de descubrirla. Entonces, a lo largo de varios meses estuve en Prato, yendo y viniendo, y tradujimos el texto, cortamos y tradujimos el texto de Brecht, y se generó una obra que fue presentada en Roma, en Nueva York, el Asia Society de New York y en Prato. Y en escena había algunos profesionales chinos, algunos profesionales italianos, como 4 o 5, eran 12 en total, y los otros eran personas de la comunidad. Lo curioso es que había chinos que no hablaban chino porque habían crecido en Italia, italianos que hablaban chino porque habían estudiado en chino, o sea, era una mezcla. ¿Y tú ni chino? Y yo nada, yo tenía como traductores, dentro del grupo había gente que hablaba los 2 idiomas. En total un grupo de 17 personas con los cuales hicimos esa experiencia maravillosa, y a partir de ahí me empecé a fascinar por trabajar en otros idiomas, además de los que conocía. Entonces trabajé en Serbia, trabajé en húngaro, en Hungría y en Serbia, porque hay un enclave de húngaros en Serbia, en la frontera. Hay un teatro húngaro en Novi Sad, donde los actores trabajan en húngaro y no en serbio, porque lo hablan mal. Ajá. Y los directores serbios no los llaman a trabajar, entonces se hicieron su propio teatro húngaro, financiado con dinero de los gobierno serbios. húngaro y no de Serbia. Sí, algo los serbios dan, el municipio sobre todo. Okay. Entonces después trabajé en árabe, trabajé en amárico, ahora recientemente trabajé en Etiopía, hice una obra en amárico, que es un idioma que tiene 2500 años, era como un dialecto, pero ya es un idioma que se habla solo en Etiopía y en Eritrea. Wow. Entonces es extraordinario poder tener la suerte de trabajar con actrices y actores que hablan un idioma que tú no entiendes. Entonces toda tu calidad de atención está en la dimensión expresiva, en la energía, en la intención, en la esencia de lo que es lo teatral, ¿no?
obviamente necesito asistentes de dirección, gente que esté chequeando el texto y todo. A veces la cosa curiosa es que por ahí alguien te traduce en un idioma que no conoces, pero te das cuenta que no está traduciendo lo que tú dijiste. Eso pasa también en masterclass o en encuentros o en charlas públicas. Entonces interrumpes y te das cuenta de que la percepción es... Eso es muy curioso, porque por ahí casas cierto tipo de palabra o una dinámica interna en la frase, por más que sea en un idioma desconocido, y te das cuenta. Pero no, con los actores es fantástico. Pero seguro también te ha sorprendido al revés, que tú no dijiste eso y de pronto hacen algo que tú, bueno, pero... que lo perciben y lo entienden. Sí. Es muy interesante cuando vuelves a trabajar con actores que ya saben un poco lo que tú quieres, ¿no? Okay. Por más que sí. Pero bueno, independiente del país donde estés, del dialecto, la lengua, ¿tú cómo enfrentas el proceso creativo? Entonces hoy te entregan una obra de teatro. Sí. ¿Sí o no? Poca lucha poco, en hebreo y con actores españoles y de aquí de Colombia. Entonces, ¿tú qué haces? ¿Cómo empiezas un proceso creativo? ¿Cómo lo asumes? ¿Desde donde coges ese texto? ¿Te llegan imágenes? ¿Te llegan colores? ¿Cómo te pasa a ti? Dijiste la palabra mágica, que ¿sí? Son imágenes. Todo mi proceso está basado en crear internamente a los actores un imaginario que se base en su experiencia de cosas vividas o construirse un imaginario coherente con la situación que tiene que atravesar en escena. Entonces hay diferentes niveles, ¿no? Por un lado, el trabajo del texto, para poder llegar a tener una memoria orgánica, no tienes que pensar en el texto. Entonces les hago hacer un proceso de trabajo de memorización rápida, como secuencia de sonido. Imagínate, tuviste La Errante, sí, claro. La Madre Coraje. Imagínate el trabajo que hizo Victoria Hernández, y como ella, otras actrices y actores antes que ella, de memorizarse un monólogo de 1 hora, así, pam, sin darle sentido. Solamente para que el texto te salga sin pensar. Ese es un trabajo práctico. Algunos lo definirían técnico, pero para mí es práctico. Y debes tener un nivel de paciencia y sobre todo una capacidad de no bajonearte porque te sientes un bobo, porque no te sale, porque el músculo no está acostumbrado a trabajar de esa manera. Claro. Pero en realidad lo que parece una prisión al principio te da la libertad de poderte concentrar solo en la intención y en las imágenes y que las palabras salen solas. El otro trabajo es un trabajo de imágenes. Si no las tienes, te las construyes. Obviamente cada actriz y cada actor tiene su propia trayectoria, su propia vida, sus vivencias, su tipología de infancia, etc., ¿no? Entonces cada uno se construye a su manera, frase por frase, un recorrido de imaginación. Esto funciona no solamente cuando uno hace un monólogo, sino también cuando tienes diálogos. Porque si yo hablando contigo te cuento algo que me pasó o te digo algo que me molesta de ti, debo tener imágenes, algo concreto. No es suficiente decírtelo. Claro. Sustentado en algo. Sustentado en algo. Entonces yo debo saber cuando te hablo qué olor tiene la cosa de la cual te hablo, qué temperatura, a qué me refiero, ¿no? Qué lugar, qué hora del día. O sea, todos los detalles que hacen parte de lo que en la vida cotidiana cuando uno cuenta son lo vivenciado. Y que en teatro muchas veces se trabaja desde la psicología, desde el personaje, desde el texto, pero no se aborda desde la conexión física, interna, orgánica con el texto. Entonces yo no trabajo psicología de personajes, trabajo experiencialidad vivida en primera persona y los pongo en relación. Es un poco de la escuela de Grotowski un poco, entonces. Sí, viene de un proceso interno que tienes que hacer, ¿no? Y obviamente cuando se construye un personaje tienes que agregar unas características. Digamos, la situación dada por la pieza ya te da elementos y se los da básicamente al espectador. Pero después yo intento trabajar sobre los resonadores vocales, el motor físico, la respiración del personaje. Entonces se empiezan como a cambiar algunos elementos físicos que ya lo ponen como en otra situación que no es la cotidiana. Y obviamente la situación dada. Grotowski solía decir que hay 3 tipos de espectáculos en uno. Ajá. Hay 3 espectáculos en uno. Okay. Uno es lo que construyen los actores internamente y entre ellos, que es como el secreto, el subtexto de los actores. El segundo
es el espectáculo del director, que sabe el proceso de los actores, por más que algunas cosas íntimas no las llegues a saber y no importa, si son orgánicas y concretas está muy bien, pero que tú como espectador privilegiado profesional construyes de alguna manera la obra en base a lo que quieres que los espectadores puedan recibir. Entonces eres como un filtro. Y es tu propio espectáculo. El tercero es el que viven los espectadores, pero cada espectador. Entonces el trabajo del director es generar un tipo de trabajo para que cada espectador, como decía Grotowski, trabaje y se genere su propio espectáculo y su propia experiencia durante la función. Esto es espectacular. Gianluca, ¿tú qué piensas? O bueno, digamos como director, hay directores que cogen al actor y le dicen, usted párese aquí, haga esto, levante esta mano, o tú dejas que ellos mismos lo descubran, o las dos cosas, o cuando el actor no te da, de pronto sí te toca. Mira, lo que yo intento es que los actores lo construyan a partir de lo que yo puedo estar tirando, ¿no? O sea, que el resultado sea un trabajo que se hace en conjunto. Ahora, hay una cuestión, que es una cosa, por ejemplo, que hablamos mucho con Victoria también, que para mí la cuestión es que si los ensayos te sirven para llegar a tocar unos puntos muy sutiles y muy específicos por los cuales ese momento, esa suspensión, esa pausa, esa intención, esas imágenes funcionan si estás ahí. Cuando las actrices o los actores en ensayo o en función se salen de ahí o se les va, mi trabajo es intentar volver ahí. Porque la idea, justamente el espectáculo que tú intentas construir para el espectador, es que tenga ese recorrido. Cuando se sale de ahí, se transforma un poco lo que el espectador percibe, lo que al espectador le llega. Es algo muy, muy sutil, pero es fundamental. Y eso para los actores es muy difícil, porque les gusta a veces, sobre todo cuando interactúan con el público, dejarse llevar. Entonces por ahí se van, ¿no? Pero la cuestión es ¿no? Conseguir tener la disciplina, la claridad y la claridad del camino interno y de recorrido para conseguir hacer siempre el mismo camino sin repetir, estando vivo en cada instante. Eso es lo más difícil. Yo me doy cuenta que exijo un camino bastante particular, ¿eh? Pero es lo que estoy investigando. ¿Has vuelto a actuar? No. Hice 11 años de actor, dejé en 2001. ¿Alguna vez te dirigiste a ti mismo? No me atrevería. Así como no me atrevo a escribir. Okay. Solo en algunas situaciones, como escribí algunas cosas, pero porque servían para el proceso. Pero no, yo creo que cada uno tiene que hacer su trabajo. Y si yo decido en algún momento actuar, me pasó de hacer un corto, algunas pequeñas cosas, lecturas públicas. En las lecturas me manejo, gracias al trabajo que hago con las imágenes. Pero actuar, no. Si algún día decido, es con alguien. Que alguien te dirija. Y claro, me tengo que callar la boca, dejarme llevar y hacer mi trabajo y que la persona que me dirija haga el suyo. Oye, Gianluca, ¿para ti qué es un nerd? Un nerd es una persona que se apasiona tanto por algo que lo transforma en el proceso fundamental de su vida. Wow. ¿Tú te consideras un nerd? Ah, sí, claro. Si no, no, aparte de lo que te sí, no, es como que es algo que te exige un nivel de calidad de atención que, por ejemplo, si uno empieza a socializar el trabajo teatral, si entra lo social en el trabajo, pues ya te vas. O sea, es algo muy... Entonces, para exigir... ¿Por qué lo disfrutas? Lo disfrutas dentro de una investigación que no deja margen a cosas, digamos, entre comillas, sociales o externas. Que obviamente, trabajando con actores que tienen recorridos muy diferentes, tienes que, entre comillas, aflojar o entender por dónde ir, ¿no? No es que uno puede ser así como un talibán. Tienes que ser, ¿no?, un poco más disponible, abierto a la escucha. Pero sí, siento que en el momento que aflojas, empiezas a perder tu relación con la calidad que buscas. Y
Entonces siento que un nerd es alguien que busca, No afloja. exacto, busca permanentemente una calidad y que siente que está dentro de un proceso que ni siquiera termina cuando le termina el último aliento. O sea, que el momento que termina tu vida, todavía habría mucho para hacer. Buenísimo, porque mira que de eso me surgió esta pregunta, pues buenísimo. ¿Tú crees que el día del estreno yo ya tengo lista la obra o por ahí en la función 20 o qué? No, de ninguna manera. El estreno es solo el primer momento de encuentro y de compartir el proceso que se hizo y que se está haciendo con otras personas. Ni siquiera tengo el problema o el miedo del público. Para mí el público es una, un compañero con el cual compartir una experiencia. Te diré que también los actores que tienen nervios antes de entrar siempre le pregunto, ¿por qué estás nervioso? O sea, no es que no tienes que demostrar nada. La cuestión es estar concentrados en el proceso y, por ejemplo, la cuestión de que cuando termina una obra uno dice, salió bien, salió mal, fue buena, fue mala. Bueno o mala en relación a qué, Ajá. ¿no? Considerando que para cada espectador... Comparado con... ¿Con qué? Claro. O sea, la única cosa es el proceso que se hizo. Entonces, en relación a eso, uno dice, ok, ¿estuvimos dentro del proceso o no? Claro. Entonces, pues a partir de tú tienes alguna obra que hayas dirigido que tú digas, me encanta esto, me gusta por dónde es el viaje, que o sea, te fluyó todo. ¿Te has encontrado con eso, que todo te salga como de verdad tú lo has planeado? ¿O no has llegado, no te ha tocado todavía? Que obras que hayan tocado lo planeado, sí. Que estén muy cerca de lo planeado, que a veces están exactamente ahí, otras veces están cerca, o sea, que no se, Sí, no se fue que para no se carajo. van. Sí hubo varias, hubo muchas. Pero como yo intento en lo posible seguir estando también a lo largo de las temporadas, alta perfil bajo, yo siempre digo demasiado bajo por la calidad que tienes. Pero Repita esa última pregunta. Las obras, los monólogos, ¿no? ¿Cuáles son las obras, los monólogos que has montado entonces acá en Colombia? Bueno, Aparte de La Errante, La claro. Errante, una madre de coraje con Victoria Hernández, En el nombre de la madre, con Ela Becerra, coproducido con La Maldita Vanidad, Sí. y La Orestiada con Corazón de Mujer, que es una obra con Valentina Blando, que es una actriz joven, de una calidad de trabajo muy alta. Bueno, yo la conozco desde que ella tenía 14 años, se formó en el Libre, Ok. ella también. Wow, Y esa la escuela. claro, esa escuela. La volví a encontrar ya de un poquito más grande y tenemos una inmediatez en el trabajo de códigos muy sorprendente y yo siempre le digo que tiene perfil demasiado bajo por la calidad que tiene. Y de hecho, la idea de hacer un monólogo fue justamente para que, y muchos se están dando cuenta de que hay una actriz, entre comillas, casi desconocida, pero que se merecería hacer cosas mucho más importantes de la que hizo hasta aquí, pero está muy bien, así es. ¿Tú crees que los actores necesitan una gran oportunidad para brillar o con un pequeño personaje se puede hacer a grandes cosas? Yo creo que lo que necesitan los actores son grandes maestros, porque si tienes grandes maestros, por más que hagas algo chiquito, Te van a saber guiar, ¿no? sí, va a ser muy clara la calidad de tu trabajo. Gianluca, ¿tú te consideras un director arriesgado o más bien conservado? No, arriesgado. ¿Sí? Arriesgado, bueno, viste La Errante. Sí, total. Arriesgado y comprometido. Ok. Sí, para mí el teatro es político. Y cuando se tocan argumentos de importancia social, estamos haciendo política. Y de hecho las obras que yo hago tienen que ver con eso. Raramente trabajo, o creo que casi nunca me pasó, de hacer obras que no tengan la idea de generar preguntas en el público o hasta que lo provoque, como en el caso de La Errante, ¿no? Pero o sea, obviamente, nunca harías teatro comercial, digamos. digamos, yo lo hice. Lo has hecho. Lo hice, me divierte mucho hacerlo. Igualmente se puede hacer teatro comercial con cuestiones también, ¿no? Siento, por ejemplo, que muchas personas que por ahí vieron básicamente mis obras así como más comprometidas, no piensan que yo sea un director de teatro comercial. En realidad, Pues, sí, puedes ser, eres director. me divierto mucho en hacerlo, pero digamos que cuando puedo elegir, elijo cosas que sean más, que sí, que generen más preguntas y
y cuestionamientos, ¿no? Para el público. Y me gusta mucho la dimensión también íntima con el espectador. Ok, como estamos ahora aquí en Colombia y pues has ya dirigido estos 3 proyectos acá, ¿fue porque algo te fue un accidente o tú decidiste que estar acá, te gustó algo de Colombia o algo del medio teatral, del mundo teatral de aquí, conseguiste amigos? Muchos. Yo empecé a venir acá en 2006 Ajá, wow. y Casi 20 años. participé en muchas ediciones del Festival Iberoamericano como maestro invitado, presentando obras también. Seguro vi algunas tuyas de pronto. Yo presenté Hijos del Continente, que era un homenaje a Eduardo Galeano, en 2014, en 2016 la Maratón de Nueva York, Okay. que es una obra de 57 minutos. La maratón son 57 minutos de obra y los actores corren en escena por 53 minutos. Corren. Sí. Wow, Y espectacular. terminan fusilados. No, pues que 2 funciones al día, no, ni por el carajo. No, y sobre todo si uno tiene un problema físico de cualquier tipo, la función no la puedes hacer. Entonces, ¿En barras elásticas o alrededor del escenario? No, en una profundidad con el público que está en la misma dimensión con los actores. Wow. Y la cosa curiosa, hablando de experiencialidad para el público, es que cuando termina la obra el público está fatigado en su respiración. Hay una conexión. Se vuelve, bueno, más allá de que el texto es increíble y termina con un twist que te deja desconcertado, ¿no? Pero bueno, y sí, y entonces, muchos años dirigiendo acá. Entonces la has pasado bien acá, cuando vienes a Colombia la has pasado bien, pero tu primer proyecto fue, alguien te dijo, oiga, venga, dirija esto, Sí, o cómo te llegó. En 2006 la directora del Instituto Italiano de Cultura de acá, con la cual yo había colaborado en Toronto, en Canadá. Yo estaba en Buenos Aires en ese momento. Yo hice base 14 años en Buenos Aires, antes de estar más tiempo en Colombia que no decir. Y la directora me dice, ¿qué andas? ¿Qué estás haciendo? Yo estoy haciendo un curso de teatro en italiano en Buenos Aires, además de tener una compañía ya ítalo-argentina. Entonces dice, ¿te animarías a venir a hacerlo acá? Y me invitó a hacer un curso de teatro italiano para actores en el instituto y me invitaron a la escuela italiana Leonardo da Vinci a hacer un proceso con los chicos. Y de ahí empezaron a surgir cosas. Me conecté con la Casa del Teatro Nacional, estaba Adela Donadío en aquel entonces, que era, junto con Ana Marte Pizarro, eran las dos que acompañaban a Fanny Mickey en el festival. Y entonces fue como entrar en una familia grande. Sí, no, la verdad que Colombia me acogió muy bien, siempre me dio la oportunidad de compartir los procesos que a mí me interesaban. Y con personas fantásticas, con actores y actrices muy generosos, muy curiosos, con muchas ganas de aprender. Tuve la suerte también de enseñar en la Casa del Teatro, en la Guerrero, en la SAP. Wow, ok. O sea, entonces, digamos... No, pues tienes una parte tuya aquí en Colombia grande. Yo siempre digo, cuando me dicen, ¿dónde vas a ir el próximo año? Yo digo, mira, ¿segura? Todavía el plan se está armando, pero seguro a Colombia. Ah, espectacular. Sí. Bienvenido siempre, amigo. Eso es un regalo para mí. Oye, ¿cómo fue tu relación con Fanny? ¿Conociste a Fanny? No, yo a Fanny la conocí muy poco. Yo recuerdo solo, en el festival... ¿Nunca fuiste a una fiesta a la casa de ella en un festival? No, porque yo llegué a Colombia en 2006, volví en 2007, en 2008 estuve en el Iberoamericano y recuerdo una cena con Fanny. Fue la única vez que pude hablar con ella, fue en una cena. Y Fanny falleció en 2008, unos meses después. Sí. Entonces yo no tuve la oportunidad de... Después, bueno, conocí obviamente al resto del equipo, los que siguieron haciendo el festival, pero con Fanny sí, esa fue la única ocasión. Bueno, ya realmente, como estamos aquí porque estuvimos en tu obra última aquí en Colombia, La Errante, Madre Coraje, ¿cómo llegaste a este proyecto y cómo ha sido tu viaje por esta obra que tuvimos la oportunidad de los nerds que estamos aquí de ver? Es un regalo de Victoria Hernández. ¿Ella te invitó? Sí. ¿Se invitaron? Bueno, digamos que sí, nos conocimos gracias a Rubén Di Pietro y entonces yo la invité como a conocernos, porque estaba volviendo a Colombia, almorzamos juntos y entonces hablando ella me dijo que tenía esa idea, esa pasión de hacer algo sobre Madre Coraje, una versión colombiana. Y ella había visto La Orestiada en la Casa del Teatro y después vino a ver En el Nombre de la Madre, en La Maldita Vanidad. Con él.
Y fuimos a cenar con ella y con Vicky y con otras personas después, y ahí estaba clarísimo que queríamos empezar a hacer daños juntos. ¿Cuándo empezamos a hacer daños? ¿O qué daño vamos a empezar a hacer? Vamos a dañar. Vamos a dañar algo. Y ahí empezamos a razonar. En principio buscamos alguna dramaturga o dramaturgo de aquí, de Colombia, no se dio. Y yo soy muy amigo de Miquel Santéramo, el dramaturgo que escribió la obra. Y justo en ese momento Miquel estaba haciendo una investigación dramatúrgica, queriendo llevar a luz personajes famosos de la literatura mundial o del cine. Y entonces estaba trabajando sobre Cyrano de Bergerac, sobre personajes del cine. Bueno, y entonces me dijo, si tienes alguna idea de algún personaje que te interesa, yo feliz de la vida de armar un monólogo, un texto sobre eso. Y justo con Victoria buscamos dramaturgo, le dijimos, Madre Coraje de Brecht te interesa, me fascina. Espectacular. Y en 2 meses y medio, Miquel escribió el texto. 2 meses y medio, sí, otro nerd. Porque el texto es brillante, de verdad. Es fantástico. Sí, no, yo siempre, ayer hubo yo siempre trabajo con nerds. Ayer algunas espectadoras y colegas también del medio teatral salieron y me dijeron, usted siempre tiene esa capacidad de elegir unos textos fantásticos. Yo digo, es que tengo la suerte de conocer a dramaturgos de gran nivel. Pero no, eso no es suerte, yo creo que ese es ser un buen director, un gran director, tiene mucho que ver con saber convocar, ¿no? Y reunir un equipo. Sí, consigues también la estima recíproca, evidentemente, claro. ¿No? Pero digamos que, como te decía, este es su regalo de Victoria Hernández. Y obviamente quedamos como pendientes con que se encuentre finalmente con Miquel en algún momento. Claro. Y sí, bueno, ese está todavía picando, pero ojalá que antes de fin de año logremos, cuando yo esté en Italia, hacer una. ¿Cuántas funciones has hecho del Errante aquí en Colombia? ¿Sabes qué? Hicimos una primera temporada en septiembre, como que 12 funciones, 12 o creo, sí, quizás 15. Después volvimos en el festival ni con el pétalo de una rosa en Casa E, y ahora 4 funciones acá. Y una función en San Martín, en el país de origen de Victoria. Digo San Martín, espero no equivocarme. Sí, San Martín Meta. Exacto. Okay. Entonces creo que en total serán como, creo que 12, 15, 16, 17, 21, hasta aquí. ¿Algunos planes con esta obra para más adelante? Seguir, absolutamente, seguir creciendo, seguir claro compartiéndola. Sí. Si es tan bonito para nosotros hacerla, nos llena tanto compartirla que sí, ¿cómo vamos a dejar así? No existe. Eso hasta que podamos. ¿Y algún plan de otro proyecto aquí en Colombia tienes por ahora? En este instante no. Tengo sí algunas ideas. ¿Pero entonces no tienes fecha de volver a Colombia? No, como te decía, sé que va a volver. Normalmente es la segunda mitad del año, más o menos por esa época, octubre, noviembre. Después puede que se dé algo diferente. Gianluca, dale un mensaje a los Nerdopolitans que nos están viendo. Desde tu director, desde el director que tú eres, si alguien quiere seguir en la carrera de director de teatro, ¿qué consejo le puedes dar que tú digas hay que ser nerd en esto o no se puede fallar en esto? Director o actor o actriz, sí, no directora, dramaturgos, bueno, lo que sea, técnicos también. Yo lo que siempre digo es que una persona tiene que buscar la pasión que tiene en la vida. Y posiblemente que esa pasión no sea un hobby, pero que se transforme en el trabajo de su vida. Si pasión y trabajo coinciden, no te queda otra que dedicarte todos, ¿no? A lo largo de todos los días y todo tu tiempo a eso. Y seguir estudiando y aprendiendo todo el tiempo. O sea, no aflojar, no dejar pasar los días porque se vuelven semanas, meses, años y uno se queda. Entonces seguir manteniendo la curiosidad viva, seguir estudiando, aprendiendo, preguntando mucho a los que tienen más experiencia. Y ¿sabes qué? Ir a ver muchos trabajos de otros artistas, porque esta es una cosa que los artistas hacen poco. Entonces hay que aprovechar esos momentos. Hay que aprovechar. Y por ejemplo, una de las cosas que más me parece fantástica de Victoria Hernández es que ella va a ver todo lo que puede. Y me parece que es una manera de alimentar la relación con la profesión de una forma absolutamente necesaria y contundente. Así tiene que ser. No, pues espectacular consejo, claro. Sí. Pues Gianluca Barbadori, director italiano, muchas gracias por estar aquí. De verdad, qué bonito momento. Muchas gracias, un placer.
último momento para los Nerdopolitan. Si alguien quiere saber más de ti, de pronto buscar una foto tuya, algo, tus obras, ¿cómo te pueden seguir? ¿Tienes redes? Buscar en internet, mira, no tengo ni siquiera una página, o sea, buscar en internet, en algún momento lo voy a hacer, pero sí. Algo, Instagram, Gianluca Barbadori en Instagram. @Gianluca Barbadori. Y después Gianluca Barbadori en Facebook. O Ponte Tra Culture, que es la cooperativa que tengo en Italia, con la cual hacemos los proyectos internacionales. Hay un Ponte Tra Culture Italia en Instagram y Ponte Tra Culture Colombia también. Bueno, ahí buscando, sí. O sea, si te quieren llamar de Nueva Guinea para que vayas a dirigir algo, que te escriban a estos. Que me escriban, claro, exactamente. Muchas gracias otra vez. Suerte. Gracias, amigos de Nerdopolitan. Y si usted es un nerd como nuestro amigo Gianluca o cree que tiene un amigo nerd, pues escríbanos y de pronto, quien quita que lleguen aquí al set de Nerdopolitan y compartamos unos momentos. Nos vemos.